Esta conferencia comenzará a grabarse. Saludos, queridos alumnos de TECOL. Continuamos con nuestra tercera sesión de Código Penal. Bien. Garantías penales, un poquito de repaso. Causas que eximen, causas que atenúan, causas que agravan. Y nos vamos a personas. Personas criminalmente responsables. Ya no son circunstancias, sino nos centramos en las personas. En qué han hecho las personas. Bien. Personas criminalmente. Hablaremos de personas naturales, personas físicas y luego también personas jurídicas, empresas. Empresas, fundaciones, asociaciones, etc. Comenzamos. De las personas criminalmente responsables de los delitos. Personas naturales. Son responsables criminalmente de los delitos. Los autores y los cómplices. No hay más. Es responsable el autor y el cómplice, no hay más. Hay por ahí quien se empeña en que el encubridor, no, el encubridor no es el responsable del delito. Hay un delito aparte que se llama encubrimiento. Pero encubrimiento, porque antes, claro, no era lo mismo encubrir de un asesinato que de un robo, porque el encubridor interviene al final de todo, cuando ya todo ha pasado. Es que va a ayudar, pero no tiene nada que ver con el delito. Por eso se creó la figura de encubrimiento hace unos años. Bueno, a partir del año 95, que es este código. Se sacó de esto de la responsable criminalmente del delito concreto. Sin embargo, se crea un delito nuevo que es el del encubrimiento. Bien. ¿Quiénes son autores? Autores. Quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento. Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo. Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado. ¿Recordáis cuando decíamos que había una autoría por inducción? La provocación, cuando se inducía directamente y se llegaba a cometer el delito, ese inductor aquí viene. Habíamos añadido autor por inducción. Induce. Yo le digo, venga, tírale, dale más caña. Yo qué sé, me pongo a volverlo con una persona para que mate a otra, ¿no? Entonces yo también soy culpable. Y si coopero, si resulta que hay una pelea y yo saco una navaja y se la doy a uno de los que están peleando, pues si no hubiese dado yo esa navaja, no habría ocurrido el homicidio. Bien, ¿qué son los cómplices? Cómplices, los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos. Bien, este está interviniendo, el cómplice está interviniendo, pero no ha realizado el hecho por sí mismo, ni lo ha realizado junto con otro. Realizar, o por medio, ni ha inducido ni ha cooperado, pero estaba por allí con actos anteriores o simultáneos. Podríamos decir que sería el que, en un atraco, el que se queda en el coche esperando. No ha realizado, no se ha metido al banco, no ha hecho nada, simplemente esperar. Ha cooperado con actos anteriores, ha llevado a la gente y simultáneamente los ha esperado. Este sería el cómplice. Bien, delitos que se cometen a través de prensa y medios de soporte de difusión mecánicos. Vamos a ver, estos delitos tienen alguna especialidad. Delitos que se cometan utilizando medios o soportes de difusión mecánicos. No responderán criminalmente ni los cómplices ni quienes los hubieren favorecido personal o realmente. Bien, es decir, que solamente van a ser los autores. Aquí solamente van a haber autores. Por eso dice aquí, los autores. Y luego los autores, como una cuestión del texto legal, desde que se produce, se pone en imprenta, se graba, se lleva a una empresa difusora, se edita, se publica, hay una serie de pasos, pues nos lo dice aquí que de forma escalonada, excluyendo subsidiario, es decir, que el cuento, si es la emisora, la emisora, nos quedaríamos aquí. No, si es una publicación o programa, este sería el autor. Lo de abajo ya no. Es decir, aquí no podemos
tener 4, uno de cada uno. Si el que ha redactado el texto, el que ha redactado se le coge, se le descubre, todos estos ya no tienen responsabilidad. Por eso dice escalonada, primero el 1, luego el 2, 3, 4, excluyente y subsidiaria, quiere decir que en cuanto hay uno ya no hay otro. Bien, vamos a ver. Los autores, entonces. Los autores responderán de forma escalonada, excluyente y subsidiaria de acuerdo con el siguiente orden. Primero los que realmente hayan redactado el texto o producido el signo de que se trate, y quienes les hayan inducido a realizarlo. Segundo los directores de la publicación o programa en que se difunda. Tercero los directores de la empresa editora, emisora o difusora. Cuarto los directores de la empresa grabadora, reproductora o impresora. Bien, en este caso sean directores. Si no es que él realmente ha redactado el texto o ha inducido a que otros lo redacte, el resto serían directores. Esto pues sí que hay que memorizarlo un poquito, claro. Cuando por cualquier motivo, distinto de la extinción de la responsabilidad penal, incluso la declaración de rebeldía o la residencia fuera de España, no pueda perseguirse a ninguna de las personas comprendidas en alguno de los números del apartado anterior, se dirigirá el procedimiento contra las mencionadas en el número inmediatamente posterior. Bien, efectivamente, si hay alguien que está exento de responsabilidad, pues se pasa. Pero si no, nos dice que si no puede perseguirse al que, o sea, imaginemos que está exento, el que realmente lo ha realizado. Y vamos contra el director de la publicación. No está fuera de España, está en rebelde, ni vamos entonces contra el siguiente, la empresa editora, tampoco. Pues iríamos a por la grabadora, reproductora o impresora. Es decir, se dirigirá el procedimiento contra los mencionados inmediatamente siguiente. Ahora, el que actúe como una administración del Corte Inglés. El Corte Inglés no puede cometer un delito. No ha cometido el delito del Corte Inglés, pero ha sido el administrador o el que actúa en nombre del Corte Inglés. Hay que buscar al final la persona que lo ha hecho. El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro. Bien, aquí habla del Corte Inglés, o que está representando a otra persona. El administrador de la persona jurídica o representante de otra. Este responderá. Responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre. Bien, es decir, el del Corte Inglés. Aunque él no lo haya cometido personalmente, Pepe García no lo ha cometido, pero la persona jurídica, el Corte Inglés, quien sea, un empleado, lo ha cometido. Por tanto, él también es responsable. Bien, vamos a personas jurídicas entonces. Ya estábamos hablando arriba, pero bueno, lo pone debajo. Personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos. A. En nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica. Bien, esto quiere decir que aparte de que busquemos al administrador o al representante, luego la persona jurídica, el Corte Inglés sería penalmente responsable. Es decir, por ejemplo, a la hora de pagar multas y cosas de ese tipo, pues lo pagaría el Corte Inglés, no el representante. Vamos a ver, aquí hablamos ya de la persona jurídica del Corte Inglés no puede ir a la cárcel, irá al administrador, ¿vale? Pero comete el responsable del Corte Inglés, vamos a repetirlo otra vez. Los delitos cometidos en nombre, pero en beneficio del Corte Inglés. En nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto,
por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma. Es decir, si la empresa ha autorizado a Pepe García a tomar decisiones o le ha dado facultades de organización y control, obviamente es responsable, pero también el Corte Inglés, la empresa también. Que me perdone el Corte Inglés si alguien me oye y no tiene cariño, pero esto es un poco lo que todo el mundo conocemos. En este caso la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones. Bien, tenemos un caso de excepción de responsabilidad de la persona jurídica, 4 casos. Primera, el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. Por ejemplo, pensemos en una empresa de transportes, que de transporte pues, puede haber delito de contrabando, ¿no? Cajas de tabaco y demás. Y la empresa ha tomado, antes de la comisión, todas las medidas de organización y gestión adecuadas, ha cumplido legalmente con todo. Entonces, pues será el camionero. O sea, no quedará más remedio. Porque ha cumplido antes de la comisión estos modelos de organización y gestión que incluyen medidas de vigilancia para prevenir o reducir el riesgo de la comisión. Segunda, la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica. Bien, aquí resulta que además de haber adoptado estos modelos, le ha confiado a determinada persona, le ha confiado que sea él el que lleva la función de supervisar la eficacia de estos controles internos. Por tanto, sería esta persona también responsable, ya no el Corte Inglés. Tercera, los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención y... Bien, este sería el caso. Han eludido los modelos de organización y gestión, o como diga aquí, organización y prevención, lo eluden y olímpicamente pasan y son entonces ellos mismos, autores individuales, ya no la empresa. Y cuarta, no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición segunda. Es decir, no se ha producido una omisión, tampoco iría a este señor, se le ha confiado y ha funcionado bien, pero al final se quedaría el autor individual concretamente. Bien. Ahora, en el ejercicio de acciones de la sociedad, esto no tiene mucho viso de que salga, pero vamos a leerlo. B. En el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquellos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso. En los casos en los que las anteriores circunstancias solamente puedan ser objeto de acreditación parcial, esta circunstancia será valorada a los efectos de atenuación de la pena. Bien, esto era un caso de eximencia, eximente, exento, y si no se da completo, pues será atenuante. Vamos a ver, personas jurídicas de pequeñas dimensiones. Pues no sé, pues un grupo de albañiles, una empresa de autónomos de albañilería. En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión a que se refiere la condición segunda del apartado 2 podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración. Sí, aquí el órgano de administración pues sería el autónomo. Entonces todo esto confiado a la persona jurídica, todo este asunto sería el propio propietario.
A estos efectos, son personas jurídicas de pequeñas dimensiones aquellas que, según la legislación aplicable, estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada. Sí, la cuenta de pérdidas y ganancias normal para grandes empresas, la contabilidad total, pero hay empresas pequeñas dimensiones que, sobre todo, son aquellas que tienen menos de 250 empleados, un volumen de cifras de negocios que no es exagerado. Entonces, estos presentan la abreviada. La abreviada significa que es una empresa de pequeñas dimensiones. Si el delito fuera cometido por las personas indicadas en la letra B, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. En este caso resultará igualmente aplicable la atenuación prevista en el párrafo segundo del apartado 2 de este artículo. Bien, aquí está un poco repitiendo otra vez, vuelve a ser exenta, pero en realidad lo que está haciendo es repitiendo el párrafo. Bien, solo podrá considerarse atenuantes porque nos decía, aquí era atenuación porque no se daban los casos de la eximente. Ahora son directamente atenuantes. No por insuficiencia de la eximente, sino directo atenuante. Solo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales, las siguientes actividades. Bien, para que fuese eximente era anterior a la comisión del delito. Antes de la comisión del delito. Era exente, pero no lo hicieron antes. Bueno, pues lo han hecho después, pues también es suficiente, pero ahora ya son atenuantes, no eximentes. Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a confesar la infracción a las autoridades. Esto ya lo vimos cuando eran personas privadas también. B. Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos. Bien, las pruebas tienen que ser nuevas y de tal importancia que resultan decisivas. C. Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito. D. Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica. Estas disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, a las administraciones públicas territoriales e institucionales, a los organismos reguladores, las agencias y entidades públicas empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas. Es decir, que en este caso administraciones públicas, el Estado aquí siempre, el Estado no puede ir a la cárcel, no se le puede sancionar al Estado. Aunque hay pero por delito, por delito no. Luego habrá contenciosos administrativos que son cuestiones administrativas que sí podrá resultar el Estado pues condenado, ¿no? Pero en cuestiones penales no. Vamos a ver. Vamos a ver la tabla 5. Personas naturales. Responsables criminalmente de los delitos. Autores. Realizan el hecho solos, en conjunto, o por medio de otro como instrumento. Inducen directamente a otro, ese, a ejecutarlo. Cooperan a su ejecución con un acto indispensable. Cómplices. Cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos, sin ser autores. Delitos mediante difusión mecánica.
No responsabilizan a cómplices ni a quienes favorecieron personal o realmente. Responsabilidad escalonada, redactores, directores de publicación / empresa, etc. Actuación bajo representación. Responsabilidad personal aunque no concurran en el representante las cualidades del delito, si se dan en la entidad representada. Personas jurídicas. Responsables de delitos en su nombre / beneficio, por representantes legales o miembros autorizados. Exención bajo ciertas condiciones de prevención y supervisión. Circunstancias atenuantes de personas jurídicas. Confesión antes de ser investigada. Colaboración en la investigación. Reparación del daño antes del juicio. Establecimiento de medidas preventivas antes del juicio. Bien, tema acabado. Vamos al cuestionario, que no es muy largo. ¿Quiénes son considerados autores en el derecho penal? Los que realizan el delito por sí solos, conjuntamente, o por medio de otro como instrumento, los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo, y los que cooperan a su ejecución con un acto indispensable. ¿Qué se entiende por cómplices en el ámbito penal? Los cómplices son aquellos que, sin ser autores, cooperan a la ejecución del delito con actos anteriores o simultáneos. ¿Cuál es la responsabilidad penal de los menores de 18 años? Los menores de 18 años no serán responsables penalmente según el Código Penal, pero pueden ser responsabilizados según lo dispuesto en la ley que regule la responsabilidad penal del menor. ¿Qué es un delito cometido utilizando medios de difusión mecánicos? Son delitos realizados a través de publicaciones o programas difundidos por empresas editoras, emisoras, difusoras, grabadoras, reproductoras, o impresoras. ¿Cómo se establece la responsabilidad penal en delitos de difusión mecánica? La responsabilidad penal se asigna de forma escalonada y subsidiaria, comenzando por los autores materiales del contenido y siguiendo con los directores de publicación o programa, directores de la empresa y finalmente los directores de la empresa grabadora o impresora. ¿Qué se requiere para eximir de responsabilidad penal a una persona jurídica? Se requiere que haya adoptado y ejecutado eficazmente modelos de organización y gestión para prevenir delitos antes de su comisión, entre otros requisitos. ¿Cuáles son las circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal para las personas jurídicas? Incluyen haber confesado la infracción, colaborado en la investigación, reparado el daño, y haber establecido medidas preventivas antes del juicio oral. Los estados y organismos públicos pueden ser responsables penalmente. No. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no aplican al Estado, administraciones públicas, organismos reguladores, ni entidades que ejerzan potestades de soberanía o administrativas. ¿Qué papel juega la reincidencia en la agravación de la responsabilidad penal? La reincidencia agrava la responsabilidad penal cuando el culpable ha sido previamente condenado por un delito de la misma naturaleza. ¿Qué circunstancias pueden eximir de responsabilidad penal? Incluyen la minoría de edad, anomalías o alteraciones psíquicas que impidan comprender la ilicitud del acto, estado de intoxicación no buscado con el propósito de delinquir, y el actuar bajo un miedo insuperable. ¿Qué es el estado de necesidad como eximente de responsabilidad penal? Es una situación en la que se actúa para evitar un mal mayor, sin haber provocado intencionadamente esa situación y sin que exista obligación de sacrificio por parte de la gente. ¿Qué ocurre cuando un delito se comete en defensa propia o de terceros? Se puede eximir de responsabilidad penal si existe una agresión ilegítima,
necesidad racional del medio empleado para repelerla, y falta de provocación suficiente por parte del defensor. ¿Cómo se determina si una persona jurídica ha cumplido con las medidas de prevención adecuadas para evitar un delito? A través de la adopción y ejecución efectiva de modelos de organización y gestión que incluyan medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos o reducir significativamente el riesgo de su comisión. ¿Puede una persona actuar en nombre de otra y ser responsable penalmente? Sí. La persona que actúa como administrador de hecho o derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación de otra, responde personalmente por los delitos cometidos. ¿Qué es la cooperación necesaria en un delito? Es la participación en un delito mediante un acto sin el cual el delito no se habría ejecutado, considerándose al cooperador como autor del delito. Bien, terminamos esta tercera sesión para entrar ya directamente en las penas, que tenemos un cuadro estupendo. No puede salir mucho de esto, pero algunas veces pues tenéis la curiosidad, la sana curiosidad de conocerlo, con lo cual la siguiente sesión hablaremos de las penas, sus clases y los efectos que tienen. Muchas gracias.